largo es el gato. ¿Verdad? El gato, dije. Es cierto, el pito. Sí. Es un tarado. Hay que decir silbato por culpa de ¿Sabes que a Mati. Facu lo estaban en el entrenamiento? Esa pelotuda. ¿Eh? Qué aburridos son los martes. No, qué risa. Pero fantástico. Pero está bien. ¿Esta cómo estaba, Marce? Todo bien. Si van a pedir un poquito más, pero está. ¡Una, negro! En realidad debería estar así, no debería estar inflado. Fíjate alguna. Es verdad, era ¿Te igual. acordás? Honduras que tenía la misma remera que nosotros. Sí, pero se iba y se la agarró el otro. Con el frío, ¿sabes qué? Así para adentro y me da para adentro. Sos un tarado. Señor, ¿Cómo le va, señor? ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¡Dale, dale!
huevo. El huevo. Es como me cae de risa cuando le escuché el huevito. Tira bici y todo. Muy bueno. Dale ahí, dale ahí. Dale. No pare. Cambio. Paco. Sale por allá afuera, mirá. Digo, juega lateral que después Veloso afuera. Leo. Sí, Fran, ganaste. Está solo, Fran. No. Agarré el 5, agarré el Leo. ¡Sí, señor!
Está en el mismo lugar, Tuelo. ¡Ey, tú eres hoy, dale! ¡Tanta para ¡le llegan! ¿Pero podés? ¡Mirá, vení, vení! ¡Santi! ¡Santi! ¡Nuestra, pues! ¡Sí, Tania! ¡Sí, Tuelo! ¡Juego acá! ¡Juego, Juan, Juan, Juan! Si lo llevo, que la participé acá solo. Santi, ponete. Pero en el medio tengo dos de vuelta. ¡Ahí va, rápido! ¡Listo, afuera! ¡Ey, ey! ¡Juega con el codo, pues! Leo, dale, ya está, Leo, dale. 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 Camina por atrás. Buena. Está bien, Juan. Juan, es necesario. Tranquilo, Nico. 32. El anterior. Bueno, pero no me viste. Espera. Ahí juegue. Listo, Fran. Están bien infladas, no sé. Lo mismo, ve. Santi, Santi, una espalda, Santi.
1-0 Rotan. ¿Vas a hacer de las tuyas el próximo partido? Nada, deja tranquilo. Tranquila, ¿no? Sí. ¿Vas a pegar a Tute? Nada, este se cae bien. ¡Soy, date vuelta! Tranquilo, solo. Una vez me acuerdo, jugué con Difunto contra Rosita, salimos 3 partidazos. Sí. Patear un tiro libre, dar el palo, me pega así en la cara, me rompo toda la cara y entra. Y yo salgo gritando gol, gol, sin poder mirar nada. Y después dijeron, no, no se jugó todavía el tiro libre, se jugó mal. Y lo tuve que jugar. Y yo no veía nada, toda la nariz rota. Había hecho el gol y yo había pensado que lo había pasado a ganar con gol mío, no podía creer. Hoy tiene un centro venenoso. Y si vieron el partido ese tienen que marcar, no puede dejar no tienen que dejar el pie de Ángel, boludo, de seguir libre. Leo. Qué buen centro habría sido. Sí, santo. Como el rojo. Claro, no sé. El de Mangu. ¿No se había retirado? ¿Sigue jugando? Yo le voy a pegar contigo. Sí. Qué feo. Mira eso. 8-18. ¡Chino! Nah, está bien. Si no son bolas, asistencia. ¡Sale! ¡No sale! Está rey.
que saca todo. Bueno, demostramos, boludo, pero ¿qué podemos marcar como el orto por esta boludez? Paco, vamos hoy, amigo. Va de último titular, Dale, viejo, la concha te Y luego de más. Yo siempre dije que era un líder negativo. Si no sale la cosa, no te levanta ni en pedo, hijo de puta, te caga puteada, boludo. Cuando era de T, que los tiras a todos. Sí. Vamos. Están caminando, Si no tienen ganas de jugar, no vamos a dar. Claro. Esa buena. Onda, no te tiraba un aliento. No. ¿Cómo jugamos los pelotazos? Dale, vamos, Juan Pablo, sin miedo. Uno encima, igual. Eso de Movine. No, brownie con merengue, dulce de leche. Flashé una banda, boludo, ayer. Y apenas terminé de comer eso, mi panza hizo... Para mí soy intolerante al lactosa. Ese boludo te vas a dar cuenta de grande. Yo a los 25 empecé a... Aparte me hincho, ¿ves? Como que si tuviera una distensión abdominal. ¿Vamos a jugar? Ahora. ¿Cómo va? Un agua le pidió a Esteban que lo hizo por los lugares. Yo dije que no. Porque ahora vos te vas, ahora yo tengo que pagar capaz y no tengo que tomar. Ahora igual de última me pegué. Ahora veremos. Pero ya, esa es la cosa de ser pago. Mira, no Esteban no tiene nada que atajar, tiene que decirlo. Está ahora vino por primera vez o te trabaja. No. Ah, bueno, bienvenido. Bueno, dale, buenísimo. Bienvenido. Convencí a Fede, boludo, para... Convencí a Fede para que salga uno de los dos. No, convencé. Vos. Ah, convencí. Ahora a mí que dijiste que me... ¿Vas a jugar? ¿El próximo? ¿Para qué? ¿Para Argentino? Si está es fácil, aunque sea uno de los El bolsos. otro no, Si está sí. porque viste que el bolso ese lo dejo, tengo que poner en el asiento, no me entro antes atrás. Entonces tengo que ponerle uno como si fuera un chabón. Para qué no lo dejamos.
ayer se un 3 kilómetros contra enfrente. Viste que están como vagos, hace bastante años. Están Platense, hacen milenta y están arreglando lo de las cochas y eso. Fue cuando viste, la última vez cuando fue que el jubilado ahí, boludo. No está más, boludo, jugando al tejo, ni nada. No más, eso sí está bien. Y supuestamente, viste, están haciendo para los jubilados, no sé qué verga, están construyendo, no sé qué. No, ayer llegó un camión, hay unos bolsones así de arena, bolsa de cemento, todo. Llegó una bocha, creo. Llegó un camión del gobierno ¿Qué tipo de casco? con grúa, con 7 patrulleros a agarrar todo. No, ¿a qué hora? A la noche, yo estaba onda centinela. Yo tenía el auto en la calle y dije, papá estaba durmiendo, y dije, lo voy a dejar. Sí, yo lo voy a dejar en llegar a la puerta de EMI, ¿viste? Por la duda, porque estos son vengativos, ¿viste? Capaz que flashean que yo le hice la denuncia, somos los que estamos enfrente. Y bueno, lo llevé allá, el auto lo dejé en lo de EMI, pero eso, nada, ahora no tienen los materiales, ¿viste? Qué raro. La que denuncia es una que habla con mi vieja, ¿viste? Le manda el parte médico, el parte... Le habla con... dice, borrar las conversaciones. La llega que viene aquí estamos, boludo. Guardá. ¿Dónde estás? No. Toda desinflada. Bueno, ahí está. También la bocha. No se quejaron, porque yo Portuja no se queja. Boludo, ¿cómo le va, señor? ¿Usted? Muy bien. Del partido, boludo. No lo vi. Mirá lo que es, refrán, dale. ¿Cuánto va esto? 1-1. No te preocupes, esa pusiera de ahí. Está bueno que Héctor no sea tan soberbio. Así que ya te estás puteando en el tráfico, boludo. Sí, me pusieron una mina. Obvio. ¿Qué clase de ser vivo no va a poder no entender que tengo que escuela? Aparte hay cartera por todo. ¿Siempre agarras el auto bordó? Sí, el Renault Kiwi. Kiwi. En la verga. Yo estaba cómodo en ese auto, Sí, pero me pero putean después ahí. cuando empezás a manejar otras cosas... Sí, te apretan la verga. Yo cuando estaba con ese y después manejé el mío, boludo, el mío rapidísimo, boludo. Nada que ver, boludo, andar. El embrague y todo. Yo necesito igual que pase los cambios. La clásica, voy solo, re bien. Se me pone el 130 atrás, no me pasa ningún cambio, boludo. Pero es porque no apretaba fondo. Sí, estoy pensando en 30 cosas al mismo tiempo. Si hubiera el lunes, capaz que pido una hora directamente. Entonces ya la otra semana creo que ya es noviembre. Y ya saco a otras 5. Y era mierda. Y seguro que ahora te va a hacer, no sé... Capaz que te hace hacer esquivar unos conitos. ¿Te manejas bien derecho o se te va el auto? No sé, la verdad. Pero el chabón te ayuda a ¿Enderezar? No. en la curva. No, una vez sola me ayudó, pero la clase anterior. No, me cagó mucho. Él me dice, che, enderezá, pero no me tocó volante. Sí, esta vez se me apagó
¿En primera o segunda? En primera. ¿Dónde pintaste el pelo? Porque al mismo tiempo. Capaz levantaste un rollo de entrada. Ah, o sí. Creo que es una vez que otra. Bueno, Frenas que no prestaste el embrague. Después todo esto es mecanismo. ¿Cómo va? Muy bien. Claro, sí, pero por tiempo. Ah, capaz que es eso, el lado. Capaz que está del lado. Por el lado de ¿Qué? Qué buena voz. Sí, está con el plomero. Ya vino, ya arregló todo, pero me hice mala sangre porque tuve esta plata que no pensaba gastar. Boludo, yo estaba esperando a Nina, boludo, Nina ya estaba, boludo. Y Nina fue, vino de otro lugar porque había ido, no sé, con el colegio, no sé qué. Sí. Y como que fue sin celular a Tencia, andaba. Fue con una pollera, pantalón y un uniforme, no sé, que era del Ah, el colegio. colegio, sí. Y fue directo. Y ya había llegado hace como 10 minutos, yo estaba esperando en el auto y dije, ¿qué no llega? Encima a Charo no le llegan los mensajes, no sé, estaba en un búnker, boludo. Y después mamá te dijo, ¿está ahí, Nina? Sí, sí, está bien. Y tuve que bajar, yo no tenía baja. ¿Te hace calzoncillo? ¿Eh? ¿Te hace calzoncillo? Sí, yo estaba... Boludo, ayer, el otro día que fui a buscar los gatos, me dio risa porque en una, a la ida, me recibió el padre, todo. Y después cuando lo fui a buscar, no sé, es como que yo saludé a todos, estaba, no sé si la tía, una tía. bueno, saludé todo así, estaba así yo boludeando con los gatos así, de repente veo al padre sentado en el sillón, no lo había saludado. Pero no sé qué respawneó ahí, boludo, yo no lo vi, boludo. Sí, sí, pues está decir por eso. ¡Póngame más! Sí, acá sí. ¡Para, para! Acá es
Chicos, vamos a festejar que hay mucha gente que está mejor y caminando. Qué bien. Técnica. Sí, sí, sí. Porque puedo... Muy bien. Con Auti, pero joder. Sí. Una banda, bro. O sea, Real Abierto. Sí. Para mí alguien me lleva. Sí, ahí voy. Nah, igual es un poquito No, lo mejor. ¡Afuera, Leo! ¡Papela, la concha de la lora! ¡No sos pela, Vos viniste onda playa. Estaba paseando tranquilo. Viene vos tanto tiempo. ¿Y Andrés? ¿Messi? Chao. Dale, dale, Juan. 2-0 el rojo. Opa. Ábalos. En serio. Ay, no.
Sí, le meto bien. La propaganda de la radio, boludo. Sí, sí. ¿Lo quiero? ¿Por qué está? Estoy diciendo el mismo grito. Salió todo el puro. Aparte es así. Qué largo los silbatos ese. Si me llegas a hacer eso hoy, le voy a decir, ¿cómo estás tocando el pito? Qué largo este pito. Es buenísimo. Está grabado. ¿A quién le vas a dar? Hoy te tocaba. Está bien. Puede pasar agachado por la cámara. Puede pasar jorobado por la cámara, boludo. No se va a dar cuenta que va a tener que hacer Y eso. vaya bajito, así que no me voy a tratar. ¿Y de lejos acá? Palermo bien. Viene en bombín. Viene en 41. Hay que ir más directo, no sé qué se va. Ah, el 41. El 41. Pero sale por allá, ¿no? En la puerta del coso, ¿no? Muy bien. En la puerta de acá. Claro, pero la que por la que salimos en el Sí. auto. Allá. Pero no sé, habrá ido por allá. Sí, salió por acá. A la Malor. Ya lo buscará. Ya lo encontrará. Sí, me tiene que poner al tiro con eso. Yo la verdad es que las primeras veces me recostó Sí. acomodarme con el tema bond y todo eso. Si estás medio lejos, mientras me voy. Igual a Palermo van un montón de bondis. Sí, además
Además también le dije de última el subte. Va, bueno, Depende la de la vuelta hora. no, sí, a la vuelta no, pero la ida. Hoy tardó una Sí, banda. que se baje en Urquiza. La piedra está contenta. Ella se recibió. Ella se recibió. Está esperando la matrícula. Claro. Está haciendo guardia, está metiendo cosas. ¿Cuánto tarda la matrícula? Sí, tenemos que terminar el guiar primero, el internado. Él está haciendo eso. Que son entre 5 y 8 meses. Y después la matrícula de 2 o 3 meses más. Viste que dicen que ahora no se vence, no se va a actualizar automático. Sí, excelente. ¿Y eso cuánto te duraba? Capaz que sí, no creo, o 5. Pero sí, todo el trámite de la matrícula es un garrón. Pero lo haces feliz, pues ya terminó. Pero la haces feliz, pues ya está. Alivio. Va 0-0. Bien, hincha de River, ¿eh? La formación me pareció rara. Ya, doble 9 al arranque. Que te corten las manos. Ah, Pero ¿qué te pensás, boludo? Dominiones, boludo. Pero no me va, no me gusta nada. Ni los colores, ni para. difícil de combinar. No se combinan, eso. Aparte a vos te gusta la ropa de River. Por desgracia, como mujer, la estética es mejor la de River. Como hincha, sí. Nadie me permitió vestir. Los colores quedan bien porque sabés que son de Boca. No quedarían horrendos, pero sabés que son los de Boca. Mirá eso, ¿ves? Azul y dorado. O sea, como que tenés cariño, ¿entendés? Alicia. Hablaba ese Santino, que es el que a mí me pasa los horarios y qué sé yo. ¿Qué flasho que había un viejo acá? Le dijiste que yo no le dijiste. Sí, sí, le dije. Están jugando ahí con la remera rota. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Por eso dije, fíjate que son muy tranquilos. No va a haber nadie que diga hola, gente. Hola, ¿Cómo que tiene? No, Santi es mi amigo. Ah, tiene mi edad. Sí, 32, 33 tiene. Ay, mía y de hoy. Claro. Es de su camada. Es mi camada. Cuando hablaba de tanto, dije que empecé a un tipo grande, no vale. Ya. Acá es todo juventud, una belleza. Me sentí re joven, me joven. Incluso es el viejo él. Sí, va a ser Con viejo. nosotros. Sí, sí. Pero viste que te sentís más joven cuando te juntás con gente joven. Claro. Te contagian así su energía. Está bueno. Vamos a acabar el equipo de Vale. Y Gomito.